Tema 5. Fallos mercado e intervención sector público. Preguntas guía segundo. 1. La llamada teoría de los mercados disputables se debe a Baumol, Panzer y Bullitt. 2. Es normativa que de algún modo se corresponde a la denominada legislación antitrust. La Sherman Act, la Clayton Act y la Federal Trade Commission, la Ley de Defensa de la Competencia de 17 de julio de 1989. 3. En el monopolio natural, los costes fijos son muy elevados. Los costes variables son bastante bajos en relación con los fijos. Puede haber pérdidas si el coste medio total está por encima del precio. 4. El precio capaz de cubrir los costes medios de producción en el monopolio se llama precio Ramsey. 5. De acuerdo con el teorema de Coase, se puede inducir una formulación económica de la formulación jurídica del artículo 1902 del Código Civil. Ocurre que el empresario que cause daño a un tercero con su actividad productiva, indemniza a este. Se produce el hecho de que el empresario considere un coste más el pagar por los daños. Glosario. Limitación del derecho de enmienda parlamentario. Según el artículo 134.6 de la Constitución Española, toda proposición o enmienda que suponga un incremento de los gastos o una reducción de los ingresos requiere la aceptación del Gobierno para ser tramitada. Teoría de los mercados disputables. Los monopolios se pueden evitar o paliar simplemente con que el monopolista se vea amenazado por la posibilidad de que entren otros competidores en el mercado que le puedan arrebatar su posición de privilegio. Regla de la Rule of Reason. Regla según la cual la prohibición hacia los monopolios solo debería aplicarse a aquellos que no fueran razonables, es decir, en el caso de los que no se justifican porque el empresario monopolista es más eficiente. Monopolios fiscales. Figura en la cual la actividad monopolística es controlada por el sector público y donde los impuestos sobre dicha actividad revierten a la sociedad, paliando en parte la pérdida de bienestar social que el monopolio supone. Teorema Coase. Con derechos de propiedad bien definidos y en ausencia de costes de transacción, el problema de las externalidades puede resolverse por acuerdo entre las partes. Esta solución es eficiente, además, independiente de quién sea el titular de los derechos de propiedad. Cuasimercado de permisos de emisión. Posibilidad de que se otorgasen licencias que autorizasen a contaminar, dentro de los límites de emisión fijados por el sector público, donde los empresarios venderían licencias sobrantes que permiten contaminar a fin de subvencionarse por esa venta para instalar tecnologías más limpias. Todo ello sería sin coste alguno para el sector público. Esa posibilidad de cuasimercado podría extenderse como cuota, no solo de empresas o empresarios, sino también de países. Preguntas libro complementario. 1. En los bienes públicos, donde no existe mercado, la producción debe financiarse mediante el pago de impuestos. 2. Cuando el mercado es perfectamente competitivo, sabemos que el equilibrio se alcanza donde la demanda se cruza con la oferta, y que esta a su vez representa coste marginal de producción. 3. Dentro de la legislación del monopolio, existía la legislación antitrust. Esta legislación prohibía los monopolios. 4. ¿Qué significa el efecto Aberch-Johnson? Despilfarro para aumentar costes totales. 5. Si hablamos de externalidades, nos referimos a efecto externo negativo. 6. Existe un precepto que condena al empresario que por externalidades perjudique a un tercero. Este precepto se encuentra en Código Civil, artículo 1902. 7. La aplicación de las ecotasas se les impone a las empresas que contaminen. 8. El resultado de dividir el coste total de una empresa por el número de unidades producidas es coste medio. Preguntas exámenes 2012-2015. 1. La regla de la Rule of Reason afirma que la prohibición hacia los monopolios solo debería aplicarse a aquellos que no fueran razonables, es decir, en el caso de los que no se justifican porque el empresario monopolista es más eficiente. 2. En el supuesto de una fábrica que vierte sus residuos a un río donde también hay una piscifactoría, el mercado no genera por sí solo una asignación eficiente debido al siguiente fallo del mercado.
Presencia de efectos externos. 3. La fijación de un límite a los beneficios es una forma de regulación del monopolio que presenta como problema el denominado efecto Aberch-Johnson. 4. El teorema de Coase afirma que, con derechos de propiedad bien definidos y en ausencia de costes de transacción, el problema de las externalidades puede resolverse por acuerdo entre las partes. Esta solución es eficiente y además, independiente de quién sea el titular de los derechos de propiedad. 5. El efecto Aberch-Johnson se manifiesta en una tendencia al despilfarro para aumentar los costes totales. 6. Cuando al pagar por causar un daño, a modo de compensación económica, el empresario lo absorbe como un coste privado más, estamos ante un efecto externo internalizado. 7. Cuando el mercado es un monopolio, el empresario elige aquella cantidad donde se da la igualdad coste marginal igual a ingreso marginal. 8. Señale la característica que no es propia del teorema de Coase. Implica en todo caso que quien contamina paga. 9. La regulación administrativa como posible solución a los efectos externos. Determina los límites generales de contaminación con independencia de las técnicas productivas. 10. Un ejemplo en el que podría aplicarse la teoría de los mercados disputables sería un concurso de concesiones administrativas. 11. El establecimiento de un impuesto a los monopolios fiscales es una forma de compensar el excedente del consumidor del que se habría apropiado el empresario a través de la actividad monopolista. 12. La Federal Trade Commission, creada para paliar los efectos públicos derivados de situaciones de monopolio, tenía por finalidad someter las fusiones de empresas a una evaluación por el sector público para determinar las consecuencias que pueden tener las mismas en la competencia del mercado. 14. Con derechos de propiedad bien definidos y en ausencia de costes de transacción, el problema de los efectos externos puede resolverse por acuerdo entre las partes. Esta solución es eficiente y además, independiente de quién sea titular de los derechos de propiedad. Esta proposición se denomina teorema de Coase. 15. La teoría de los mercados disputables, en el marco de la regulación de los monopolios, serviría para defender la no intervención. 16. En el campo de las legislaciones antitrust, si hablamos de la Rule of Reason, estamos pensando en algo que se instrumentó en relación a una normativa que se denomina Sherman Act. 17. Si el sector público se apropia de los beneficios del monopolista por vía de impuestos, estamos ante la idea de los monopolios fiscales. 18. Los permisos de emisión tendrían los mismos efectos sobre el precio y la cantidad de equilibrio que una ecotasa. 19. En materia de intervención pública o regulación en el monopolio, hay diversas teorías formuladas por la doctrina. Teoría de los mercados disputables. Efecto Aberch-Johnson. Rule of Reason. 20. ¿Qué es un monopolio fiscal? Es un impuesto para corregir una situación de ineficiencia. 21. El fenómeno por el que se supone que empresas de tamaño superior pueden producir a un coste más bajo, se conoce como economías de escala. 22. El artículo 1902 Código Civil podría, en el marco de la responsabilidad extracontractual, tener relación con lo que se denomina, en materia de hacienda pública, teorema de Coase. 23. En los monopolios fiscales, el sector público se apropia de los beneficios del monopolio, más concretamente de una parte de su excedente. 24. En un monopolio, aumentar el uso del equipo capital para reducir beneficios, en detrimento del factor trabajo, se llama efecto Aberch-Johnson. 25. La demanda total de un bien privado coincide con la suma horizontal de las demandas de todos los sujetos. 26. La demanda agregada de un bien público viene determinada por la disposición al pago de los individuos. 27. La aplicación del criterio de máximo beneficio en el monopolio comporta un precio mayor que el de la competencia perfecta. 28. El coste social del monopolio es una medida de la ineficiencia que representa el monopolio en relación a la competencia perfecta.
Una pérdida del excedente del consumidor. 29. Los monopolios pueden resultar eficientes cuando la ganancia pura es mayor que la pérdida de excedentes del consumidor. 30. En el caso de una externalidad negativa, el establecimiento de un impuesto corrige el exceso de oferta que suministra el mercado. 31. En el caso de una externalidad positiva, el mercado suministra una cantidad insuficiente de bien. 32. Los principales inconvenientes del teorema de Coase son que es necesario que los derechos de propiedad estén bien definidos, que, desde el punto de vista social, es indiferente a quién se le asignen. 33. Entre los mecanismos para reducir las externalidades negativas se encuentran los permisos de contaminación negociables, la exigencia de responsabilidad extracontractual, los tributos, ecotasas.